Un jefe de Estado que no asiste al acto en el que el Estado celebra que pasó de una dictadura a una democracia. Un rey que en teoría se somete a las mayorías del Parlamento, pero que también va por libre. Una corona sostenida por la izquierda que se inclina constantemente hacia la derecha. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el rey. Una pieza extraña en el ajedrez del gobierno. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Operaciones a menudo bajo riesgo de múltiples amenazas y donde desgraciadamente hemos sufrido bajas. Es el Día de Reyes, 6 de enero. Felipe VI pronuncia unas palabras en la tradicional celebración de la Pascua militar. En el calendario de 2025 tenemos también muchas fechas señaladas, como... En este punto del discurso sobre las fechas señaladas, el rey, en su texto original, tenía escritas unas palabras sobre el 50 aniversario de la muerte de Franco, que el gobierno ha convertido en una serie de actos para todo este 2025. Pero, de repente, esa mención desaparece del discurso. El rey dice otra cosa. Muchas fechas señaladas, como el 175 aniversario de la creación de 2 academias del Ejército de Tierra, la de Infantería de Toledo y la de Caballería de Valladolid, el centenario del tercio Duque de Alba de la Legión o los 50 años del Centro de Adiestramiento de San Gregorio. San Gregorio, la Infantería de Toledo y el Duque de Alba, pero ni rastro de Franco. Sabemos que en el discurso original del rey había una mención a la dictadura porque la Casa Real subió ese discurso a su página web oficial. Te leo lo que realmente iba a decir el rey en la Pascua militar y que al final no dijo. En el calendario de 2025 tenemos también muchas fechas señaladas. En primer lugar, se cumplen 50 años de los hechos que dieron paso al proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, ya desde los albores de la democracia. Un proceso de transformación que empezó tras el fin de la dictadura, una página oscura de nuestra historia común y un tiempo de división de los españoles, hoy felizmente superado. Ese era el párrafo que el rey, o la Casa Real, o los dos, decidieron omitir. 2 días después de este discurso, el gobierno celebraba el primer acto de ese 50 aniversario de aquel principio de la metamorfosis. Estaba el presidente del gobierno, estaban los ministros, sindicatos, personalidades de la época, asociaciones de memoria, pero Felipe VI decidió no asistir. Cambiemos de lugar, cambiemos de fecha. En diciembre de 2024 se inauguró de nuevo la Catedral de Notre Dame en París, tras los incendios de 2019. La ocasión se convirtió casi en una cumbre de relaciones públicas geopolíticas. Allí estaba Trump, Zelensky, Macron, incluso Elon Musk. Pero no estaba Pedro Sánchez, y no hubo representación española porque tampoco estaba el rey. Esto es Paiporta. 3 de noviembre. La Casa Real organiza una visita para Felipe VI en el momento más tenso para las víctimas de la Dana, en la zona más afectada. A la visita oficial tuvieron que acompañarle Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Todos vimos lo que pasó. Insultos, agresiones con palos, lanzamiento de barro, la seguridad llevándose al presidente del gobierno, el rey aguantando y hablando con los más enfadados. Son 3 momentos muy diferentes. Valencia, Notre Dame y el aniversario de la muerte de un dictador. Pero tienen algo en común: suspicacias, malos entendidos, mensajes políticos camuflados en la agenda de un rey. De eso hablamos hoy, de cómo Felipe VI decide lo que hace y lo que no, lo que dice y lo que no, a dónde va y a dónde prefiere no ir. Esther Palomera, hola. Hola, Juanlu. Esther, se nos han acumulado en apenas unas semanas varios ejemplos claros de cómo el rey va por libre de una manera más explícita que en anteriores ocasiones, ¿no? Vamos a aprovechar para entender algunas cosas básicas de cómo se supone que funciona la monarquía en nuestro país. Lo primero, ¿qué dice la teoría? ¿Cómo se supone que se decide la agenda del rey?
Bueno, la agenda institucional del rey la decide la Casa Real, pero siempre previa coordinación y consulta con el Gobierno. No es baladí que la Constitución explicite que los actos del rey, todos ellos, tienen que ser refrendados por el presidente del Gobierno y, en su defecto, por los ministros del Gobierno de España. Es más, de todos esos actos o actividades en los que el rey participa, son responsables las personas que refrendan los actos, como dice el artículo 64 de la Constitución. Por lo tanto, creo que queda meridianamente claro quién decide y con qué procedimiento los actos en los que participa el jefe del Estado. Bueno, eso es lo que dice la teoría. Luego viene la práctica. Hay diferencias de criterio, hay preferencias personales. Según tengo entendido, la Casa Real y Moncloa se reúnen muy a menudo para sincronizar agendas y discursos. ¿Quién es el que se sienta en esas reuniones con el gobierno por parte de la Casa Real? El que decide, el que presiona, el que dice, oye, esto no me gustaría hacerlo o esto sí me gustaría hacerlo. El jefe de la Casa Real, ¿no? Efectivamente, es el jefe de la Casa Real que, como sabéis, desde hace un año es Camilo Villarino, un diplomático con amplia experiencia internacional, pero al que algunos atribuyen en este momento también alguna motivación política. Y él es quien plantea al gobierno, bien teniendo como interlocutora al jefe de gabinete del presidente del gobierno o incluso más arriba al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien plantea los actos o la agenda que quiere desplegar el jefe del Estado. Pero ha habido casos, como algunos episodios recientes, que ni siquiera han sido comunicados, ¿no? Tenemos en mente, y de forma también muy reciente, la polémica por la inasistencia de los reyes a la reapertura de la Catedral de Notre Dame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Notre Dame? ¿Por qué no hubo representación española en Notre Dame? Bueno, en este caso, Casa Real no comunicó al gobierno que había recibido una invitación personal e intransferible de Francia para asistir a los actos de reapertura de Notre Dame, que se convirtieron en un acto global al que acudieron más de 40 mandatarios extranjeros, y al no comunicar al gobierno que había recibido esa invitación y que declinaba participar en ese acto, la oposición vio la ocasión perfecta para arremeter contra el gobierno por la inasistencia de España en un acto que se consideró no solamente relevante desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista de la política y de la geoestrategia global. Bueno, volvamos al acto de conmemoración de la muerte de Franco, porque la corona siempre quiere proyectar una imagen de representatividad de todos los españoles, de una cierta neutralidad, pero claro, aunque uno quiera, digamos, encarnar la neutralidad, pues hay determinados gestos que mandan un mensaje político. Esther, ¿por qué el rey no está en ese acto, en ese primer acto que abre el ciclo con motivo de los 50 años de libertad tras la muerte de Franco? Bueno, yo creo que de alguna manera el rey ha elegido bando. Supongo que, como cualquier persona, tiene sus preferencias ideológicas, algo que no puede explicitar de ninguna manera, porque si no se saldría del marco de sus obligaciones constitucionales. Pero yo creo que este nuevo perfil político que Villarino pretende dar al actual jefe del Estado está suscitando muchas dudas. La lectura que se hace es que cuando hay un acto en homenaje a las víctimas de ETA, el rey desde luego no se plantearía en no asistir. O cuando el arzobispo de Valencia decidió ofrecer una misa en memoria de las víctimas de la Dana en Valencia, tampoco tuvo ninguna duda de asistir. Por lo tanto, él debe pensar que puede estar al lado de unas víctimas y no de otras. En este caso, por supuesto, no ha querido estar presente en el acto inaugural con el que se pretende conmemorar los 50 años de la muerte de Francisco Franco y los primeros pasos del camino hacia las libertades y la democracia en este país, que en definitiva se trata también de resarcir la memoria de aquellos que fueron represaliados por la dictadura franquista, ¿no? Creo que hay cierto temor a incomodar a esa parte del espectro político que no solo no ha condenado la dictadura, sino que la reivindica permanentemente, incluso en sede parlamentaria. También puede haber quien pueda pensar que de alguna forma la monarquía y el jefe del Estado, tanto el anterior como el actual, deben su lugar en la historia de España al propio dictador, y que estar en un acto de desagravio a las víctimas del franquismo en esta efeméride sería tanto como reconocer una especie de ilegitimidad de la propia institución a la que representa. Yo creo que hay personas en este país que legítimamente pueden llegar a esa conclusión.
Esta Nochebuena me gustaría referirme primero, y seguro que me entendéis, a la terrible dana que hace casi 2 meses golpeó con inusual fuerza varias zonas del este y sur de España, especialmente en Valencia. Los discursos de Navidad son muy importantes, tienen mucho impacto porque tienen mucha audiencia. Pero ya hemos visto, Esther, lo que ocurrió con el discurso del rey de hace nada en la Pascua Militar. ¿Hay algún filtro del gobierno en estos discursos? ¿Qué grado de intervención tiene el gobierno de turno en los discursos del rey? Hay 2 discursos que hace al año el jefe del Estado que no son minuciosamente examinados o controlados por el gobierno. Uno es el discurso de Navidad, pero sí es verdad que se pasa a consulta al Ministerio de Presidencia y que en esta ocasión, a mí me consta, otros años también, pero en esta ocasión me consta que se han introducido algunas consideraciones que en el borrador inicial se pasaron por alto y que disciplinadamente se han aceptado algunas de las indicaciones que se propusieron desde el Gobierno, desde el Ministerio de la Presidencia. En todo caso, yo creo que este último discurso, como todos los que escuchamos del jefe del Estado, era bastante de cartón piedra, como casi todos, y desde mi punto de vista bastante alejado de la realidad social. Al intentar igualar el asunto de la inmigración con el problema del acceso de la vivienda que tienen los jóvenes españoles y muchas familias como los 2 principales problemas que tiene España. Yo creo que esa intencionalidad más bien lo que hacía era asumir un marco que peligrosamente las derechas europeas y las derechas globales están instalando en el marco de la política global, ¿no? Y que es deslizarse por un camino, como estamos viendo, bastante peligroso. Precisamente en ese discurso, sobre todo al principio, el rey dedicó un buen rato a hablar de Valencia y de las víctimas de la dana, un poco conectando con su propia visita oficial, ¿no? Llegó allí unos días después de la tragedia, en el momento más tenso, donde no llegaba la ayuda, sí que llegó la Casa Real. Esther, ¿cómo fue esa decisión de hacer esa visita en ese momento? Porque sabemos que se hizo por empeño de la Casa Real, el gobierno no quería. Bueno, yo creo que aquel episodio lo que demostró fue que empezaba a haber una ausencia de sintonía o de falta de comunicación entre la Casa del Rey con el gobierno y una falta de comunicación que la derecha, una vez más, trató de utilizar para abrir un nuevo frente contra Pedro Sánchez. Aquella visita estaba prevista inicialmente para que las autoridades, incluida la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno y las autoridades regionales, asistieran al CECOPI, es decir, al centro de coordinación desde el que se estaban coordinando todas las labores de rescate y reconstrucción después de la dana. Casa Real se empeñó en hacer un recorrido por Paiporta que el gobierno desaconsejó por completo, teniendo en cuenta cuál era el estado de ánimo de los valencianos, y se empeñaron en mantener ese recorrido, un recorrido que fue inoportuno de todo punto por el momento y muy irresponsable, puesto que se puso en riesgo la seguridad de la propia comitiva y del propio jefe del Estado. Recordemos que el presidente del gobierno tuvo que salir de allí escoltado por su equipo de seguridad entre insultos e incluso un intento de agresión, mientras el rey y la reina se empeñaron en terminar el recorrido manchados de barro. Y todo eso ha sido utilizado políticamente, ¿no? Intentando establecer una contraposición entre un presidente del gobierno que huía de la zona devastada por la dana y un rey que daba la cara. Yo creo que de alguna forma la Casa Real y también la derecha encontraron en la tragedia de Valencia el particular 23 de febrero de Felipe VI, ¿no? Al comparar o al intentar comparar la actitud de Felipe VI con la de quienes como Carrillo, Gutiérrez Mollado o Suárez se mantuvieron en pie frente a Tejero cuando irrumpió a tiros en la intentona golpista de 1981. Bueno, dieron una ocasión perfecta de reconciliarse con la sociedad, en este caso con la sociedad valenciana. Pues hablando del padre, de Juan Carlos I, y comparando diferentes reyes en diferentes momentos, más allá de la corrupción, o antes de conocer la corrupción de Juan Carlos I públicamente, siempre se dijo que fue un rey útil para Felipe González, sobre todo en los años 80, como para darle estabilidad al país o para reducir el miedo a la izquierda en ciertos estamentos del Estado. La pregunta ahora sería, Esther, ¿para qué es útil, para qué le resulta útil Felipe VI a día de hoy
a un gobierno de izquierdas, a este gobierno de Pedro Sánchez? A ver, yo creo que en el caso de Juan Carlos I y Felipe González, puesto que le has mencionado a él, se sirvieron mutuamente. Primero, quizá, como tú dices, para dar sensación de estabilidad a una España que empezaba a caminar o a transitar por los senderos de la democracia después de una dictadura atroz, pero que las funciones del rey siempre han estado tasadas, ¿no? Pero yo creo que este jefe del Estado es muy consciente de que, a pesar de la utilización partidista que las derechas hacen de su figura, si no fuera por el apoyo del Partido Socialista que mantiene la monarquía, habría dejado de existir. Es decir, el Partido Socialista, entre su alma republicana y su compromiso con la Constitución y la monarquía parlamentaria, hace muchos años que eligió lo segundo. Y, por tanto, el día que eso se acabe, el día que un congreso del Partido Socialista decida que vuelve y que va a defender su alma republicana hasta las últimas consecuencias, se acabó Felipe VI, se acabó Leonor y cualquiera que sea la descendencia que tenga la heredera al trono. Esther Palomera, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.